Buenas noches, muchas gracias. Existe un consenso generalizado entre los demógrafos, los economistas poblacionales, que el Uruguay del año 2050 va a tener una población pasiva bastante similar a la potencialmente activa. Ustedes se imaginarán que el presupuesto de prestaciones en materia de pasividad, desde una perspectiva de progreso, se va a incrementar en términos reales. Por lo tanto, el gran desafío que tiene la sociedad uruguaya y el resto de las sociedades en el mundo es cómo se va a financiar ese incremento del valor agregado de todas las prestaciones en materia de seguridad social y particularmente de las jubilaciones y pensiones. Es un desafío enorme. Por lo tanto, desde el punto de vista material, porque la solidaridad sin base material es apoyo moral. Nosotros conseguimos la seguridad social sobre el principio de la solidaridad, por lo tanto esa solidaridad hay que pagarla, hay que financiarla. Y el gran desafío en una sociedad de las características demográficas como la nuestra es quién va a financiar ese incremento del presupuesto de las prestaciones a futuro, en una población que no va a crecer, de no mediar un shock demográfico vía aumento de la fertilidad de la población, es decir, que las mujeres en este país sean mamás más jóvenes y tengan más hijos, o eventualmente existan corrientes inmigratorias muy potentes, vamos a ser menos habitantes que hoy y con una población más envejecida que hoy. Y si tenemos la natural expectativa de que la cobertura en materia de prestaciones a la seguridad social y particularmente jubilaciones y pensiones sea digna, con una amplia cobertura como tenemos hoy, evidentemente tenemos un reto gigantesco desde el punto de vista material, desde el punto de vista financiero. Entonces, en cualquier orientación de reforma, lo que subyace en la misma es cómo se distribuyen los costos de ese incremento de prestación. Y lo que está en disputa en esta reforma jubilatoria justamente es eso, una reforma fiscal encubierta. Desde hace 2 años venimos recorriendo el país diciendo de que, de acuerdo a todas las señales que iba radiando el proceso de sus inicios, desde julio del año 2020, nosotros no estamos frente a una reforma jubilatoria en sí, estamos frente a una reforma fiscal encubierta. ¿Por qué? Porque no estamos en el gobierno de los trabajadores. Hoy tenemos un gobierno de los empresarios. Y para las cámaras empresariales, la reforma debe mantener esta neutralidad contributiva que hoy se visualiza en este anteproyecto de ley. En este anteproyecto de ley, como bien lo explicaron tanto Sol como Ariel, el incremental de aportes en mayor grado recae sobre los sectores de ingresos fijos de la población, sobre los trabajadores, jubilados y pensionistas. Con más aportes a la seguridad social de nuestros ingresos, con más aportes, con más años de actividad laboral y con una rebaja del valor de las prestaciones. Básicamente está ahí el financiamiento, porque lo que se persigue también, por eso decimos que es una reforma fiscal encubierta, que las transferencias de rentas generales a la seguridad social y particularmente al servicio de jubilaciones y pensiones también se reduzca. Y es una forma de cargarle más presión contributiva a través de los impuestos indirectos a los trabajadores y menos carga contributiva a la actividad empresarial. Por eso, quienes estamos alarmados con la reforma jubilatoria somos los trabajadores, los jubilados, los pensionistas. La población en general de ingresos fijos. Y quienes hoy vienen callados en la noche oscura son las cámaras empresariales. Son los grandes ganadores de esta reforma jubilatoria, cuyos efectos fiscales van a ser diferidos a largo plazo. No importa la transición, no importa si empieza dentro de 5 años o dentro de 10. Los efectos van a ser lo que acabamos de reseñar. Es decir, que
los componentes materiales de esta reforma básicamente remiten al hecho de que estamos frente a una reforma fiscal encubierta. La íntima satisfacción que la academia, tiempo después de haber estudiado todo este proceso de reforma, que reitero ya lleva más de 2 años, la cátedra, la Universidad de la República nos da la razón. Y es por eso que hace unas horas atrás el propio presidente del Frente Amplio, compañero Pereira, sale a darle este enfoque a la población. O sea, digo, más allá de todos los aspectos paramétricos, la reforma que nos explicó Sol, más allá de todos los aspectos estructurales que nos explicó Sol y también Ariel, es decir, todo lo que tiene que ver con la parametría, la complejidad técnica de los años de servicio, la edad de retiro, el cálculo del sueldo básico jubilatorio, todo lo que implica la pilaridad del sistema, el pilar 0, no contributivo, el pilar 2 de ahorro individual, más allá de todos esos aspectos paramétricos que generan confusión en la población, conceptualmente estamos frente a un mecanismo en donde los trabajadores vamos a subsidiar al capital en el financiamiento de la seguridad social a largo plazo de prosperar esta ley y no tener modificaciones hacia adelante. Esa es la esencia cruda y dura de esta reforma jubilatoria. Nosotros nos preocupa, Ariel alguna referencia ya hizo, y Sol también, perdón, que los expertos vinculados a los partidos de gobierno, a la derecha del país, parece ser que hay vergüenza en identificarse que son partidos de derecha, son partidos que tienen una visión regresiva de la seguridad social. Es decir, los técnicos de los partidos de la derecha, entre otras omisiones de su trabajo en la comisión de expertos y en todo este proceso de elaboración acelerada, urgente, porque obviamente no se quiere grandes acuerdos nacionales, se quiere aprovechar determinados acuerdos políticos a nivel del Parlamento para sacar rápidamente la ley. Decimos, no han tenido en cuenta cuál va a ser la relación del capital y el trabajo a futuro, y más en una economía pequeña, abierta, tomadora de precios, sumamente vulnerable a los vaivenes de los precios financieros internacionales. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué es lo que va a pasar con las características del trabajo en el Uruguay, de acuerdo a nuestra composición económica, nuestra composición demográfica, nuestras características idiosincráticas. La actividad económica que yo vendo mi fuerza de trabajo, que es la actividad financiera, el 75% de las labores, los perfiles laborales, hoy son automatizables. El 75%. Es la actividad económica que tiene mayor riesgo de desplazamiento de mano de obra por tecnología. En otras actividades laborales del país, los porcentajes varían, pero son alarmantes, porque ya existe la tecnología para desplazar ese perfil laboral. Esta reforma no repara un instante en esos efectos. Como el efecto de la tecnología permite aumentar la productividad del trabajo, aumentar la acumulación de capital, pero no contribuye a la seguridad social, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿cuánto va a costarle al país esta reforma jubilatoria? ¿Y cómo se distribuye en términos de peso el costo de la reforma? No hay ningún cálculo. Si uno le pregunta a Saldain, bueno, de aquí a 50 años, de aquí a 40 años, ¿cuánto va a costar esta reforma a los trabajadores, los jubilados, pensionistas, vía aumento de aporte, vía recorte de prestaciones? ¿Cuánto más van a poner los propietarios del capital, los sectores de ingreso variable? ¿Cuánto va a poner el Estado? No está calculado. No se sabe. Esa es la reforma que hoy está en carácter exprés procesándose a nivel parlamentario. Por supuesto, el presidente, en el medio de todos los líos que tiene, sale a decir: esta reforma garantiza el pago a futuro de las jubilaciones y pensiones. Ahí está otra vez el concepto de sostenibilidad, que no es otra cosa que el soporte material de la seguridad social. Lo mismo Saldain dice: esta reforma es sostenible. Sí, sostenible para los empresarios, porque les asegura no poner más. No es sostenible para la demografía, para la población, para la gente, para las personas físicas. No es sostenible. Y no es sostenible ni desde el punto de vista
técnico ni del punto de vista ético. Hay otros actores de gobierno, otros operadores de gobierno que dicen hay que desideologizar esta reforma. Hay que sacarle sesgo ideológico. Y los archivos son increíbles. Ahora con el internet es espectacular. Entonces yo ya había escuchado este asunto hace muchos años atrás. Esto de desideologizar los procesos de transformación de la seguridad social. Y uno empieza a hurgar, a buscar. Y encuentro que Hernán Bucci se escribe, que era el ministro de Hacienda de Chile en 1980, en plena dictadura fascista de Pinochet, que fue el responsable de transformar la seguridad social en Chile, eliminar el sistema de reparto y crear las AFP. 100% ahorro individual, no más aportes patronales. Entonces, busca ahí, encuentro un video que este hombre dice: hay que desideologizar la reforma de seguridad social, hay que ser pragmáticos. Ustedes están confundidos cuando dice que la solidaridad no necesariamente está asociada a la defensa del sistema de reparto. Vichy, un fascista, un neoliberal fascista, puede sostener una idea de que no hay una ideología atrás de la seguridad social. Nosotros tenemos nuestra ideología de clase. Y el actual gobierno defiende una ideología de clase. Y el gran conflicto que subyace atrás de esta reforma es cómo nos contraponemos en la distribución de equilibrios en el financiamiento futuro de la seguridad social. Es una disputa material que está íntimamente relacionado a la relación entre el trabajo, que no es más que consumo de vida, y el capital, que es lo que nosotros logramos acumular con la venta de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, se quiere tener empresas prósperas con un país empobrecido en materia de seguridad social. Se quiere reproducir el capital con menos seguridad social, como lo pasó en Chile y en varios países. Por eso se quiere extender la pilaridad complementaria del ahorro individual, que de eso nos vamos a referir más adelante. En esencia, estamos frente a una reforma que defiende intereses de clase, en donde los trabajadores se nos va a confiscar el valor material de nuestra vida después del trabajo. Se nos va a depreciar, y nosotros lo que vamos a hacer es subsidiar el crecimiento, la acumulación de capital. Es una visión que uno no deja de afirmarla día a día cuando ve empecinadamente por qué se quiere sacar en forma rápida, sin la mayor repercusión pública, sin pensar que se está resolviendo aspectos estructurales de la vida del país de largo plazo. Los países que han tenido reformas jubilatorias estables en el tiempo son los que lograron grandes acuerdos políticos. Aquellos que impusieron con débiles mayorías parlamentarias cambios en la seguridad social tuvieron inestabilidad. Es decir, nosotros estamos en la puerta de un proceso de conflictividad. Porque obviamente cuando empecemos a ver las consecuencias que trae aparejado un enfoque redistributivo regresivo del ingreso a partir de esta reforma jubilatoria, va a haber unas situaciones de tensión. Si vamos a tener que trabajar más para tener menos cobertura, y todavía hay riesgo de que esa cobertura, en términos, digamos, porcentuales de la población, se caiga, y el rescate de esta situación sea el pilar no contributivo, el pilar solidario, que es una pensión a la vejez modificada, quiere decir que lo que vamos a hacer los trabajadores es repartirnos la pobreza. ¿Por qué no repartimos el ingreso? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, está bien, Leonardo, está todo muy lindo lo que decís, pero ¿cómo salimos de esto? Y bueno, hay que ver justamente dónde están las claves del desarrollo de una sociedad. La sociedad crece con el resultado de los procesos económicos, donde la inversión y el trabajo vayan de la mano en el crecimiento y la distribución del ingreso. El cambio técnico nos lleva a otras formas de trabajo.
donde el aumento de la producción y la productividad no necesariamente se van a hacer sobre un uso intensivo de la mano de obra, sino a través de la complementación del factor mano de obra con la tecnología. Es decir, va a haber tecnología de manejo y tecnología de insumo. Y la tecnología de insumo, que reproduce capital, va a tener que contribuir a la seguridad social. Dicho de otra forma, si las empresas aumentan su capital, si la economía crece en la acumulación de capital, es en mérito a la complementación de la mano de obra con la tecnología. Por lo tanto, la tecnología, en sus resultados, si hay aumento de producción y aumento de productividad, si hay plusvalor en la función económica del trabajo, claramente una parte tiene que ir a la seguridad social. Y esto, en la perspectiva del tiempo, en la caja bancaria lo tenemos definido el 1 de enero del año 2009. Si las empresas del sector financiero ganan, se distribuye entre capitalización en la empresa, salario y premio para los trabajadores y aporte a la seguridad social. Y eso es un factor determinante en la estabilización o en la sostenibilidad de nuestro subsistema. Análogamente, podemos repensar formas contributivas, alternativas a seguir grabando el trabajo, seguir poniendo aportes sobre la nómina salarial, que tienen que venir justamente de la creación de valor que generan los trabajadores a través de la tecnología. Porque el fin de trabajo no existe, lo que existe es la modificación del trabajo. Entonces, cuando nosotros en el año 2019 estuvimos en la Asamblea Global, la Asamblea Mundial de la AIS, la Asociación Internacional de Seguridad Social, y exponíamos esta forma contributiva patronal alternativa a los aportes sobre nómina, había técnicos de Alemania, recuerdo, de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, de Canadá, que les sorprendía, que decían, ¿cómo lograron esto? Y negociando políticamente, demostrando de que la estabilidad de las relaciones entre capital y trabajo requieren este tipo de búsqueda de acuerdos que se tienen que sintetizarlo en una ley que permita mantener viva la posibilidad de un empleo digno con una vejez digna. Entonces, ¿hay alternativas? Hay alternativas. Claro, se requieren grandes acuerdos políticos, que no son lo que se están buscando ahora. Por lo tanto, hoy tenemos parte de los actores del país que son ganadores de esta reforma y parte que somos perdedores. Y por eso estamos convocando esta asamblea para comprender que este camino no se puede transitar sino con conflicto. Y nadie quiere conflicto. Queremos soluciones, queremos darle perspectiva. La seguridad social es previsibilidad, queremos darle previsibilidad a este proceso. Decíamos entonces que de prosperar esta reforma, los grandes ganadores son las cámaras empresariales, son las empresas de capital nacional, las empresas de capital transnacional, que sus países de origen aportan por lo menos lo mismo que los trabajadores de la seguridad social. Y acá algunas de ellas transnacionales tienen exoneraciones múltiples para el desempeño de su actividad económica. Y dentro de esos ganadores están los que vienen en la punta, que son las AFAPs. Y acá es donde termino como intervención. No solo estamos radicalmente en contra de la sobreexistencia de este régimen absolutamente inmoral, que es el de la capitalización individual, que es la antítesis de la solidaridad concebida como principio de la seguridad social, sino que en Uruguay se produce algo insólito. Si uno analiza las finanzas en el mundo, cuando alguien tiene excedentes financieros y los quiere reproducir a través de inversiones, tiene distintas opciones de colocación de ese capital. Algunas de bajo riesgo, pero con baja rentabilidad, y otras de alto riesgo, pero que pagan una mejor rentabilidad. Cada uno toma las decisiones, va formando su portafolio de inversiones, va buscando mezclar opciones de bajo riesgo con alto riesgo, baja rentabilidad. Pero hay una cosa que es clara,
En ninguna parte del mundo el riesgo cero no existe. En ninguna parte del mundo el riesgo cero no existe. Ni siquiera con los bonos del tesoro que emite el gobierno de Estados Unidos. Siempre hay un riesgo. Riesgo operativo, riesgo político, riesgo financiero, riesgo moral. Siempre hay un riesgo. Entonces uno agarra cualquier manual de texto de finanzas y dice, el riesgo cero no existe. Pero en Uruguay existe, el de la AFAP. No hay ninguna empresa en el mundo que por vender comisiones no tenga riesgo. Y acá está consagrada por ley, y esta ley lo que hace es profundizar y extender ese elemento increíble, donde una empresa que se rige por el principio del lucro, el Estado uruguayo, la ley le asegura que no va a tener riesgo en la venta de comisiones, independientemente de la rentabilidad de los fondos que administra. Estamos hablando del negocio de la venta de la comisión. Y si bien es cierto, en el año 2018 se les recortó el valor de las comisiones, las tarifas, las comisiones, siguen siendo obscenas las ganancias de las AFAP. Entonces, acá cualquier emprendedor, cualquier pequeño comerciante, cualquier pequeño industrial, cualquier artesano, cualquier trabajador que busque una alternativa independiente de llevar adelante una actividad económica, tiene un riesgo machazo. Y esto no tiene ningún riesgo. El riesgo cero existe, sí, en Uruguay, en la AFAP. Esos son los grandes ganadores, y de eso no se habla. Mientras que todos los agentes económicos en este país están expuestos a vulnerabilidades múltiples, como decíamos, una economía abierta, pequeña, tomadora de precios, sumamente vulnerable a lo que pasa con el clima, con el precio internacional de materias primas, con lo que pasa con el aumento de la tasa de interés, la inflación en China. Y esta gente tiene todo asegurado para que, independientemente de lo que pase con el ahorro individual, con la economía del país, con la economía global, van a cobrar comisiones sin ningún riesgo. Esa inmoralidad se potencia con este proyecto. Y de eso no se está hablando. O sea que el presidente de la República, Saldain, todos los partidos políticos de gobierno, la derecha del país, lejos de pensar en mecanismos redistributivos, como decía Ariel, lo que está haciendo es potenciar un negocio que, aparte de ser absolutamente inmoral, el Estado le asegura la rentabilidad de la venta de las comisiones. Ese es el sesgo, es tal vez una de las ilustraciones más claras de este sesgo regresivo, neoliberal de esta reforma. Y por eso nosotros no vamos a callar nuestra voz. Hace 2 años que con los compañeros de RT, la UNASPU y actores de diversa naturaleza, estamos recorriendo todo el país, sensibilizando a la población, alertándola que más allá del aumento de la edad de retiro, más allá que los ajustes en el cálculo del sueldo base jubilatorio, en el recorte de prestaciones, más allá de todos esos elementos negativos, lo que subyace es, en esencia, la destrucción de la base solidaria de la seguridad social en el país, que es la síntesis de la lucha de los trabajadores durante más de 100 años. Cuando se gana una huelga, cuando se aumenta el salario, cuando se consiguen puestos de trabajo, implícitamente se está fortaleciendo la seguridad social. Por eso los estamos convocando a todos a organizarnos, a dar un gran debate nacional por una reforma jubilatoria que esté al servicio de la gente y no al servicio del capital. Muchas gracias.